Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal en este arranque de semana y casi arranque del mes. Maestra, me preguntaban, maestra Nelly Canseco, ¿por qué es profesora? No, es licenciada en psicología, pero tiene ya 3 maestrías. Entonces, esto, bueno, pues para aclarar. ¿Cómo estás, maestra Nelly Canseco? Muy bien, muchas gracias. Y sí, acercándonos a uno de los meses más bonitos del año, a noviembre. Todos los meses son hermosos y el 14 de noviembre, aguas aquí, Saim Cruz. El 14 de noviembre, ahorita que anda para despistadón Héctor Gamper. Es su cumpleaños, el 14 de noviembre, todo el mes 13, de noviembre. ¿No? El 13 de noviembre, sí. El domingo 13 de noviembre. Sí. Es su cumpleaños. Claro, el 13 es nuestro número favorito. El 29 de noviembre es cumpleaños de Nelly. Se aceptan regalos para la maestra Nelly Canseco todo el mes de noviembre. Y el 12, día del cartero, todos los carteros aceptan un regalo también. Ahí sí hay que tratar de dárselo, pues el 12 o unos días antes, ¿no? En su sobrecito. Pero también el 12 de noviembre... pues llegó un paquetazo a tus abuelitos. Ajá, mi madre. Nació la señora Marianela Arana, entonces vamos a estar de manteles largos, Dios mediante. Mañana comienza, hoy es el último día del mes y va a ser Día de los Muertos, Nelly. Y entonces yo me permití pedirle a la maestra Nelly Canseco que hoy nos preparara algunas reflexiones. No simplemente a ver qué se le ocurre, porque aquí no venimos a echarnos un cafecito. Oye, consíguenos un café, ¿no? Laurita Sánchez, híjole. Bueno, aunque sea agua, bueno, lo que sea. No venimos aquí como a una cafetería a cotorrear a ver qué se nos ocurre, sino que procuramos traer algunas reflexiones concretas. Y hay algo que es muy discutido, Nelly, y que hay muchas opiniones diferentes. El niño ante la pérdida, bueno, ante la muerte, ¿no? Uh-huh. El niño ante la muerte. ¿La muerte de quién? Mira, pues se le murió el pescadito dorado, su mascotita. O se le murió el gatito o el perrito. Se le murió la tortuga, ¿tú te acuerdas? Sí. Cuando se te murió la tortuga. Y cuando a Betty se le murió el pollito, que también se asustó mucho. Y bueno, hay muchos ejemplos que pueden ser representativos. Oye, pero es muchísimo más duro cuando a los hijos de Héctor Gamper se les muere su tío, que era queridísimo y pues casi como su hermano mayor, man. Era casi como su hermano mayor. Y son 2 niños, bueno, uno de ellos ya preadolescente, Héctor es todavía un niño, pero bueno, ¿cómo manejar la muerte? Porque mira, Nelly, hay quien dice que en los primeros 5 años, si se muere el hermano, el abuelito, la abuelita preciosa, maravillosa, amorosísima, consentidora, si se muere la mamá, híjole, si se muere el papá, el hermano, el hermanito, la hermanita, el tío querido, en fin, alguien muy cercano,
pues es otro caso, ¿no? Pero si se murió la mascota, pues también hay un duelo, también hay una pérdida. Y hay quien dice, cuando se muere un familiar cercano, el niño no debe ir a la agencia funeraria, no debe ir de ninguna manera al panteón, a la inhumación o a la cremación del cadáver. No, ni debe ver al muerto, en fin, porque se impresiona. Hay muchas opiniones. Hay otros que dicen, no, espérate. Sobre todo si fue la mamá, sobre todo si fue el papá, el niño debe ir a la agencia. Si no es conveniente que vea el cadáver porque... Es impresionante. Porque no lo pudieron arreglar bien, no le pudieron quitar algo que sea un rictus o algo muy feo, una mancha, un olor, lo que sea. Bueno, pues a lo mejor que no vea el cadáver, pero que sí vea el ataúd, porque si no se queda con la esperanza. Hablamos en el Teatro Ferrocarrilero de la esperanza y decíamos, la esperanza, una de las condiciones de la esperanza es que esperemos algo futuro, por supuesto, algo bueno, por supuesto, algo arduo, difícil, porque si es algo fácil, pues es un deseo, es un capricho, no es una esperanza. Y por supuesto que sea algo posible, porque si esperamos lo imposible, no es esperanza, es desesperación lo que vamos a alcanzar. Y si el niño no tiene contacto con la muerte, puede quedarse con la fantasía de que mamá va a regresar, de que papá, de que la abuelita, de que el hermano va a regresar. Y esta fantasía puede incluso ser un obstáculo de salud mental, de pensamiento y de salud emocional. Entonces, Nelly, no te robo el tema. El niño, ante la pérdida, ante la pena, ante la muerte, después de una pausa. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Maestra Nelly Canseco, ¿cómo ves? Hay razones para decir no, que no vea el cadáver, que no vaya al panteón, que no, sobre todo si es así mamá, papá, abuelita, hermano, en fin, muy cercano. Y hay razones también para decir no, al revés. ¿Cuál es tu punto de vista, Nelly? No es fácil, pero ¿qué pudiste investigar? Yo creo que es un tema muy complejo, pero que ante las pérdidas, las muertes, sea de un familiar, o a veces los niños se impresionan muchísimo viendo algo en la televisión que no comprenden, porque ya ahora en las noticias vemos muertos, en cualquier noticiero de cualquier hora. Sí, entonces creo que puede ser una experiencia muy importante para el niño, pero sobre todo una ocasión para que la familia se abra. Y el problema es que las familias tienden a decidir qué hacer y qué no hacer en este tipo de ritos, si vea o no al muerto, si esté presente en todo el rito del panteón, etcétera, de las misas, porque ellos mismos no saben cómo manejarlo y no saben qué decirle o qué no decirle al hijo. Yo creo que es un momento muy importante para compartir sentimientos. Si los hijos ven que en esa familia hay sentimientos, que sea a lo mejor que se murió la abuelita y que el papá sufre mucho y que llora y que dice que le duele haber perdido a su madre, entonces ellos también van a tener la oportunidad de expresar y de entender lo que pasa. Y el planteamiento que nos hiciste me parece muy, muy importante. Sí se quedan con la esperanza y con muchísimas fantasías, ¿eh? El no ver el entierro, el no estar presente en toda la situación de una pérdida, sí puede generar la idea de que va a regresar este ser querido. Y que en algún momento, si se portan bien, si obedecen, si hacen bien las cosas, a lo mejor esta persona regresa.
porque los niños son fantasiosos. Y bueno, como esa hay muchas, muchas otras fantasías, ¿no? Se preguntan si se fue por su culpa, si ellos fueron niños malos y entonces por eso papá, mamá, abuelito o el ser querido que no esté deja de estar con ellos. Claro, depende mucho de la edad en la que se susciten estos hechos, ¿no? Hay un ejemplo que viene en un libro de un pediatra que está muy dedicado al desarrollo infantil y él platica cuando el Challenger en 1986, Ajá. que lo estaban transmitiendo en la televisión y había muchísimos niños presenciando en Estados Unidos esto, porque era un gran suceso, era pues algo maravilloso y todos querían ver cómo despegaba y cuando explota, Qué horror. a todos los niños les tuvieron que explicar. Ahí se murieron personas, algunos, bueno, eran familiares de ellos mismos, entonces... Sí, la mamá de varios niños, exactamente. el papá de otros. Entonces, si es un tema que nunca se ha hablado en la familia, es mucho más complicado, es mucho más complejo, porque los niños no entienden a dónde se fue, cómo que explotó, y después de ver estas imágenes tan impresionantes, sí necesitan pues el acompañamiento en un duelo que lo vive toda la familia, pero no porque sean niños, a veces creen que no entienden y que a ellos no les pasa nada, que no sienten, que no están como, no, bueno, a ellos se les va a olvidar. No se les olvida. Y es importante hablar con ellos, hay muchos ejercicios que se pueden hacer, pero sobre todo reunirse, platicar, compartir y abrir los sentimientos, creo que sería lo más importante. Yo sí considero que tienen que vivir como todos en la familia, obviamente depende de si es cercano o no el ser querido, ¿no? Si es el tío lejano en cuarto nivel, bueno, el niño ni entiende quién es, ni qué pasó, ni lo conoce bien. Pero si es un familiar cercano, sí creo que debe de participar en los ritos y en eventos como los entierros. Absolutamente de acuerdo contigo, Nelly. Tú conoces a Guadalupe Santos, esta terapeuta familiar. Precisamente hoy por la mañana nos poníamos de acuerdo. La vamos a invitar al programa en este mes de noviembre, porque no es que vamos a estar hablando de los muertos todo el mes, pero ella nos sugirió un tema que me pareció muy importante: consecuencias de negar las emociones. Consecuencias de negar las emociones. Y yo lo ligo con consecuencias de negar la realidad para proteger de una realidad dolorosa, de una emoción de pérdida, de luto, lo que nos estás tú diciendo. Mira, hay varias verdades, no muchas, pero 3 o 4 de las que podemos tener una certeza absoluta. Y una de ellas, querido redescucha, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, es que hasta hoy, en todo lo que está registrado como historia de la humanidad, hay una sola estadística que no miente. Es la estadística de nacimientos y mortandad. El 100% de los nacimientos son el 100% de las mortandades. Todo ser vivo se va a morir. Todo ser humano, todo el que nace, se va a morir. Esa es la historia de la humanidad. Entonces no podemos negar la muerte. Y menos convertirla en la Santa Muerte, por el favor de Dios, mano. Porque se van a convertir en Mara Salvatrucha, en terroristas, en darkeristas, bueno, esta cosa tan espantosa que es satánico, caray, déjame ponerle un calificativo. Los templos que hay, que están invadiendo todo el país, Tijuana, Juárez, México. Y fíjate, en lugares donde hay mucha crueldad y crímenes terribles, ahí está la secta esta de la Santa Muerte. Y le rezan a la Santa Muerte. Pero por Dios, no sean imprudentes. Por favor, la muerte no es un personaje, una calavera. El Halloween, espérate, sí, el viernes lo celebraron muchas gentes. Sí, pero esos son rollos. Y bueno, el viernes pasado hicieron sus fiestas de disfraces y el sábado, en fin, la costumbre esta. Pero no, por favor, no, por favor. No. El 100% de los nacimientos terminan en muerte. Por lo tanto, el niño desde pequeñito debe saber que la muerte es un hecho natural, doloroso, que no hay que negar, y que hay que llorar, y que hay que sacar la tristeza, y que hay que enojarse con Dios si eso es lo que te nace, mano. ¿Por qué te llevaste a mi papá, coño? Pero es que tú tienes allá muchos y yo aquí nomás tenía un papá. Se vale reclamarle a Dios. Son oraciones.
no es blasfemia, es una oración. ¿Por qué te lo llevaste? No lo acepto. Y todos esos mecanismos de negación, ayudar al niño a que los enfrente y a que viva profundamente ese dolor y esos sentimientos. Te cedo el micrófono, Nelly, después de una pausa. ¿Tienes problemas digestivos? ¡Cuidado! Supéralos con el paquete Buena Digestión. Podrás desintoxicarte, absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación. ¿Sabes que todo empieza en tu digestión? Recuerda que ahí se originan las enfermedades. Si tú lo reparas, recuperas y tienes de la mejor manera, lograrás sentirte bien. Adquiérelo, llámanos o visita nuestras oficinas. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. ¿Qué más, maestra Nelly Canseco, en esto del manejo? No sé si quieres profundizar en este mismo punto o vayamos un poquito a lo de las mascotas, porque también, bueno, no es lo mismo que se le muera la mamá a que se le muela el pescadito o la tortuguita o el patito o el pajarito. Yo creo que en el caso de la muerte es muy importante hablarlo abiertamente. Lógicamente, en el caso de un niño, su pensamiento no va a ser el mismo de un adulto. Ellos lo ven muy distinto, ellos necesitan que lo que se les diga sea concreto. Y no se trata de darles toda una explicación de que tu abuelito se murió porque tenía una hernia y entonces lo operaron y pasó 18 días en el hospital. Todos esos detalles no los necesita. Sí sería muy terapéutico despedirse y hacer un ritual al respecto, porque de esta manera, lo que decíamos en el primer bloque, no va a generar las fantasías de que va a regresar o se fue por mi culpa, etcétera, sino va a ver realmente que fue una enfermedad. Y hoy mismo en el noticiero veíamos que así como nos dice Gaby, ¿no?, en su cápsula, un ser humano nace y es seguro que se va a morir. Y todos debemos estar conscientes de esto, no importa la edad que tengamos, es mejor estar preparados. En el caso de los niños hay una edad en la que esta noción de que nos vamos a morir se va desarrollando, no nacemos con ella. Y las mascotas puede ser un gran momento, un buen momento para aprovecharlo, para que ellos entiendan que como todo ser vivo, un animalito nace y se tiene que morir. Y puede morirse de un accidente, ¿no? Como decíamos del pollito que se ahogó, tuvo un accidente, es muy doloroso, pero se murió, no podemos cambiarlo. O de que una mascota que se tenía en casa, a lo mejor ya tenía un perrito 15, 20 años y falleció. Entonces explicarles que es el ciclo normal de la vida y que es normal que sienta un dolor, una ira, que debe de sentir muchas cosas de haber perdido a esta mascota y dejarle vivir su duelo, porque a veces creemos que estos son fantasías o que son tonterías de la psicología y que no es cierto que se tenga que elaborar un duelo. Y bueno, conocemos mucha gente, quizá no con una mascota, pero sí con un ser querido, que vive en duelo crónico, no lo ha superado y puede pasarse toda la vida así, porque no ha querido hablarlo, porque no ha querido trabajarlo, porque no ha querido reconocerlo. Es muy importante que un niño viva su pérdida, que sienta el cariño de los demás y que además se le respete en el afecto y el apego que tenía con su mascota. En este caso puede sentirse responsable y es bueno explicarle que hay accidentes y que hay ciclos vitales y que no es su culpa. Porque a veces empiezan, es que si lo hubiera cuidado más, es que si le hubiera dado más de comer a mi mascota, es que si le hubiera dado menos, etcétera, ¿no? Claro que hay casos mucho más graves. Por ejemplo, cuando se trata de un amiguito que es el que fallece, hablamos de niños que a lo mejor ya van al colegio, que algún compañerito cae enfermo, y entonces se puede sentir muy miedoso, muy temeroso porque se identifica con el niño enfermo. Empiezan a pensar, ¿qué tal si soy yo? Y me pudo haber pasado a mí. Y si se enteran de la enfermedad que haya tenido, entonces empiezan con muchísimas fantasías.
se portó mal y por eso está enfermito, por eso le pasó. Y hasta los mismos adultos, ¿no? Cuando escuchamos que alguien de nuestra edad está en condiciones delicadas de salud, nos enfrentamos a que podemos ser nosotros, a que la muerte está presente en cualquier etapa, en cualquier edad, y pues poniéndonos en los zapatos de un niño, es mucho más este temor, sus ideas son irracionales, sus miedos son irracionales, pero además son universales, todos los hemos podido sentir. Entonces, si nosotros tratamos de negar y decirle, no, mira, de eso no vamos a hablar, o olvídate del tema, y hacemos como que no pasa nada, entonces vamos a estar agravando la situación. Y en la muerte de cualquier ser querido, sea la mascota o sea lo que sea, lo que peor que podemos hacer es mentir. Porque cuando un niño empieza a crecer y descubre que lo que le dijeron papá o mamá fue mentira, se siente decepcionado, se siente pues muy lastimado porque descubre que no le están diciendo la verdad. Entonces no es bueno manejar mentiras, esto en ninguna de las situaciones. Y la escuela, cuando se trata de un compañerito, también puede colaborar, porque si la maestra abre el tema y comenta que a lo mejor uno de sus compañeros estuvo enfermo o está enfermo, pues todos los amiguitos, los compañeros se van a enfrentar a que esto es una realidad, que sí estamos todos expuestos a la muerte, pero que ellos no se van a morir, ¿no? Y entonces es muy terapéutico que ellos hablen, que les pregunten, bueno, ¿y a ti qué te da miedo? ¿Y cómo ves este suceso? ¿Y cómo te vas sintiendo? Y entonces ellos se puedan expresar y nos podamos poner en sus pies de manera empática. En la escuela se puede tratar dentro de las clases, hacerles ver las cosas desde otro punto de vista, y si fuera un compañero enfermo, a lo mejor hasta irlo a visitar. Todos los compañeros de la clase, ir a ver a este niñito que está enfermo, que ellos también se enfrenten a lo que es un hospital y que sepan, obviamente si se les permite o si el niño está en su cama, pues que se les permite estar en contacto con esto para que vean la realidad y no se imaginen cosas. ¿Qué es estar en un hospital? ¿Cómo es vivir con una enfermedad? Realmente, ¿cuáles son las cuestiones? Y que se puedan despedir. La despedida es algo muy, muy importante y muy favorable, porque al permitirles decir adiós, pues entonces les damos permiso de sentir y no al contrario, renunciar a su pena y hacer como que no existiera. Y yo creo que esto es básico en cualquiera de los duelos, en cualquiera de las pérdidas. Y si ustedes tienen un familiar enfermo en estos momentos, espero que no, pero yo creo que sería importante que toda la familia estuviera consciente de que el dolor es diferente dependiendo de la edad en la que estemos, pero no por eso los niños no sienten o les deja de doler. Absolutamente, Nelly. Fíjate que está resultando de una gran riqueza todo lo que nos has compartido. Efectivamente, no solamente es la pérdida de un ser vivo, de un arbolito, de una mascota, o un familiar, o un amigo muy querido, o la novia, en fin, sino que también es la pérdida de la autoestima, de la seguridad, de la confianza básica, ante el atropello de una bruja disfrazada de maestra de kinder, ante el atropello de una mamá que se convirtió, que era la más bonita, espejito, 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 ¿quién es la más bonita? Y era la princesa hermosísima. Pero de repente esa princesa hermosísima del cuento de Blancanieves le pregunta al espejito, o pasa algo, y esa mamá hermosísima, amorosísima, se convierte en bruja, y hay un duelo en esa humillación, en ese golpe, en esa ofensa, en ese insulto. Y entonces yo me gustaría, Nelly, que profundizaras en este tipo de duelos, cuando se pierde ya no un ser querido, sino algo de esto que nos maneja Erickson, de la confianza básica, de la seguridad, de la iniciativa, de la laboriosidad, cuando las circunstancias del medio ambiente obstaculizan la etapa de desarrollo del niño, también hay que saberlo manejar. Nelly Canseco. Pero nos recuerda aquí Zain Cruz que antes hay que ir a una pausa. Con permiso.
Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Ahora sí, maestra Nelly Canseco, la pérdida emocional. Bueno, hay muchas pérdidas, hablando de este tema, que les pueden provocar inseguridad a los niños. Algo que a veces no nos ponemos a pensar es en aquellas familias en las que a lo mejor un hermano tiene una limitación o tiene alguna enfermedad con la cual tiene que lidiar. El hermano que está sano, ¿sí?, vive esto realmente con una tristeza indeleble. A veces se nos olvida que está por ahí presente y empieza a enfrentarse a incertidumbres, emociones desconocidas, a muchísimas dudas. Entonces es muy importante que los adultos estén conscientes de esto. Y bueno, hablando de las pérdidas, hay yo creo que consideraciones muy importantes que les pueden ayudar a los niños a manejarlo de manera más adecuada. Por ejemplo, en el caso de que se haya muerto una mascota, lo peor que pueden hacer es irles y comprar otra, ¿no? A veces ni se va a dar cuenta si le traigo otro perrito blanco igual al que tenía. Y pues entonces el niño no aprende, o sea, no aprende a vivir con la enfermedad o con lo que es la vida y la muerte. Esto no es muy terapéutico que digamos. Su reacción realmente es muy diversa. Los niños actúan muy diferente a los adultos. Pueden experimentar una regresión, es decir, cuando hay una pérdida emocional, que se va el papá, que se muere, que el abuelo se murió, ellos no entienden a dónde es que se van y esto es lo que hay que hablar. Para eso nos sirven nuestras creencias religiosas. Creo que los ritos que practicamos en México son maravillosos. El Día de Muertos, bueno, tenemos una gran oportunidad de darle un valor a esto, de honrar a la persona que se fue, de tener una fotografía. Todo esto es muy terapéutico porque entonces ellos entienden que ya no están ni estarán y entonces que pueden participar pues del gusto de acordarse de estas personas. Es más, se les puede pedir escribir una historia, a ver de qué te acuerdas de tu abuelo, de qué te acuerdas de tu tía que ya no está con nosotros. Mira, vamos a sacar una fotografía. Todas estas cuestiones les ayudan muchísimo. Y si agregamos que los padres están alejados porque su propio dolor les hace estar ausentes, entonces va a ser doble la pérdida. No va a estar mi mamá para consolarme, entonces yo tengo un miedo espantoso a que me abandonen, a que me dejen, aparte de que ya un ser querido se fue. Entonces, el sufrimiento realmente los hace comportarse en formas desconocidas. Puede ser que un niño, bueno, la mayoría se regresionan. Algo que ya habían aprendido, algo que ya tenían bien establecido, se les olvida y empiezan a comportarse como si fueran más pequeñitos. No lo hacen por molestar, es un mecanismo de adaptación y hay que comprenderlos, porque es su manera de sacar la atención. Hay otros que hacen como que no pasa nada, porque su dolor puede pasar desde el silencio hasta el llanto incontrolable y a veces esto asusta mucho a los papás porque no saben qué hacer, cómo manejarlo. Entonces es importante hablarlo y lo mejor es que sí se les diga explicaciones, como les decía, que son concretas y que pueden disipar sus dudas en cuanto al pensamiento mágico. El niño no entiende la muerte, su reacción es muy diferente. Cuando extrañan al ser querido es probable que entonces empiecen a vivir con la tristeza y son muy repetitivos. Sea pérdida de que se fue papá y ya no va a regresar porque se fue a vivir a otro país, como sabemos de muchos radioescuchas, o pérdida de que murió un ser querido, pueden estar preguntando y preguntando y preguntando sobre el mismo tema y a dónde se fue y ya no va a regresar y cómo está y cómo es el cielo, etcétera. Entonces los papás tienen que ser muy pacientes para contestar todas estas dudas, aunque sea 100,000 veces, porque esto es lo que necesita el niño, es su manera de ir elaborando el duelo. El hecho de que vayan al hospital le da la opción clara de pensamiento de despedirse, y el funeral, que decíamos al principio si es bueno o no, pues yo creo que es bueno que asistan, siempre y cuando
pues sea uno prudente en que no se vea al muerto si está muy impresionante o las cuestiones que decía el licenciado, porque le da una estructura al ritual de la muerte. Ver cómo se reconfortan unos a otros, los abrazos, el que lloren, le honren, lo respeten, y el hecho de participar en los actos religiosos de los cuales seamos creyentes, pues esto también les va dando una estructura a ellos mismos. Sí se puede complicar un duelo cuando por sistema social a lo mejor fallece alguien porque se suicidó, entonces es mucho más complicado explicarlo. No tenemos que dar obviamente los detalles, nada más hay que decir que la persona se murió y depende de la edad que se tenga, ya podrá entender qué fue lo que pasó. Si el familiar murió de SIDA, a lo mejor es algo que no queremos hablar y que en la misma familia ni se va a hablar. Si fue una pérdida múltiple, de repente escuchamos que hubo un accidente y fallecieron varias personas de la misma familia, no sabemos ni qué decir. Y si hay cambios en él y en su familia, es decir, que por muerte de alguien se tengan que ir a vivir con otra familia, con los abuelitos, etcétera, volvemos a las dobles pérdidas, ¿no? Porque entonces uno de mis papás ya no está y aparte me tengo que ir a otra casa y estoy perdiendo lo que era mi hogar, ¿no? Esto es de veras muy doloroso para ellos. Si hay situaciones inconclusas, por ejemplo, que fallezca alguien con el cual ellos tenían problemas porque habían sido abusivos, porque tenían problemas de drogadicción o de alcoholismo, entonces ya tenían un asunto inconcluso con esta persona y luego fallece, entonces es mucho más complicado elaborar el duelo. Y lo que les puedo decir ahorita que pueden empezar a realizar con sus hijos o con los nietos o con los niños que tengan a su alcance, son varios ritos que les pueden ayudar a que resuelvan estos duelos. Obviamente si vemos síntomas muy graves, que el niño se empezó a hacer pipí, que tiene enuresis, que no duerme, que tiene terrores nocturnos a raíz de la pérdida de un ser querido, y nosotros ya lo hablamos y le estamos dando todo el cariño y todo el apoyo, y no vemos que salga adelante, entonces hay que buscar ayuda terapéutica. Pero si no es así, podemos intentar antes de llegar a algo tan grave, lo que les decía de los cuentos. Hay muchos cuentos, escoger alguno que hable de que un pollito se murió, de que se fue la vaquita, etcétera. Entonces, tratar el tema de la muerte, elaborar árboles genealógicos, es decir, hacer un árbol de mi familia, poniendo a las personas que ya no están. Podemos pegar ahí sus fotografías, hacer visualizaciones, una especie de relajación en la que nos vamos a acordar de este ser querido que ya no está con nosotros, dibujos, rituales de despedida, a lo mejor en un globo de estos que vuelan, poner una cartita despidiéndonos, y nosotros les ayudamos a escribirla, de la persona que ya no está, y entonces que se vaya el globo y de esta manera se despiden, y explorar los mitos que pueden tener ellos mismos sobre la muerte. Yo creo que lo mejor y lo que afirman los especialistas es que por sus propios padres aprenda la noción de la muerte, porque luego va a ir a la primaria, si es que es un niño pequeñito, y los compañeros van a hablar de este tema y a lo mejor uno llega y dice mi abuelita se murió, y si es algo que no se ha hablado en casa, le va a costar mucho más trabajo, va a ser mucho más temeroso, porque no va a entender qué pasa con los seres humanos, y ahí es cuando se desarrollan todo tipo de fantasías que es muy difícil disipar. Acuérdense que las explicaciones deben de ser acordes a la edad, y en el caso de los abuelos, por ejemplo, explicarles que se van porque están viejos, porque así es la vida, y porque están en un lugar más tranquilos, porque están descansando. A lo mejor ellos mismos vieron a sus abuelitos, convivieron con ellos y vieron que ya no estaban en todas sus capacidades, que no tenían la misma energía. Entonces se les dice, bueno, es normal que los extrañemos, pero está bien también que ellos descansen. Sentimos que no esté con nosotros, pero es algo bonito acordarnos de él y estar teniendo presente la forma de ser de este abuelo, de esta abuela. Siempre esto es muy bueno para los niños y creo que les va a ayudar a tener un buen concepto de lo que es la muerte. Quiero también agradecer a Jessica González, a Almadelia y a Laurita Sánchez. Como tú ya te imaginarás, Nelly, siempre en este día de la semana hay preguntas de otro tema.
nutrición, salud, complementos. Bueno, obviamente hoy no vamos a entrar a ese tema. Les vamos a pedir, Nelly, que se comuniquen los miembros de la Red de Excelencia Personal, a la Red de Excelencia Personal, Claro los sí. miembros de otras redes que pidan información con sus propios patrocinadores. No podemos atender no tenemos infraestructura para atender a 120,000 gentes. Claro. Tenemos infraestructura para atender a los poquitos 15,000, mano, y ya es mucho, Pero con mucho gusto los atendemos. Hoy el tema es diferente y también hay muchas preguntas en relación con el tema, pero primero entonces, mis queridos amigos de todo el país que llamaron con el tema nutrición, salud, etcétera, comuníquense a la Red de Excelencia Personal, por favor. Al 5682-7500, o con mucho gusto, si tienen correo electrónico, me pueden escribir, les contesto lo antes posible. N de Nelly Canseco, sin espacio, @excelencia personal. N Canseco @ Excelencia personal, nada más fíjense escribirlo bien, excelenciaxc.org.mx. Y después de una pausa, sí, ¿verdad? Te recibimos aquí con las llamadas que sí tienen que ver con el duelo por muerte o con el duelo por pérdidas también emocionales. Con permiso. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Nelly Canseco. Yo quiero mandar un saludo a Ricardo, que es un paciente mío. Guadalupe Esparza de San Luis Potosí, felicita a Nelly Canseco Un saludo, por su Lupita. cumpleaños, ya que fue el sábado, y de parte del equipo de San Luis Potosí, pues también felicidades. Muchas gracias. Mi cumpleaños todavía no es, va a Es hasta ser el el 29, 29 ¿no? de este mes de noviembre que comienza, Noviembre. pero gracias, Lupita, por acordarte. Jorge Carlos Maldonado, de 13 años, dice que si está bien que un joven de esa edad, de 13 años, se vista como escato. Híjole. Bueno, bien o mal, no lo sé, ¿no? Ahí depende también de las creencias y de los límites que le pongan en su casa. Si Pero va de también acuerdo la con... imagen que proyecte, ¿no? Y de la imagen que quiera proyectar, y es lo que decíamos, ¿no? A veces el mal manejo de cuestiones como la muerte hace que las personas se hagan adeptas a este tipo de ritos extraños. Raúl Gutiérrez de Jardín Aspeitia, que si se puede repetir el programa del fin de semana, bueno, lo tomamos en consideración, cómo no. Ofelia Pérez dice, hace 28 años murió mi hijo de 19 años. Él era mi único hijo, hombre, y las demás eran niñas. Yo lloraba mucho por él. Por este motivo ofendí mucho a Dios porque me había quitado a mi hijo. Un día me dolía mucho la cabeza y me dormí. En mis sueños soñé que mi hijo me decía que estaba bien y que ya no llorara por él. A raíz de este sueño dejé de llorarle y le pedí perdón a Dios. Pues yo le agradezco muchísimo que comparta cuestiones como esta. Yo de veras que creo que nos pueden servir mucho a los radioescuchas. Un sueño es una manera de elaborar un duelo. Cuando tenemos asuntos inconclusos y tenemos sueños tan significativos como esto, es la manera de cerrar algo que no hemos querido cerrar atrás. Entonces también es su inconsciente diciéndole lo que necesita hacer usted para sentirse tranquila, para sentirse bien. Y creo que de esta manera lo consiguió. Y como usted dice, se vale, ¿no? Un ser querido, un hijo, yo no sé lo que debe ser una pérdida tan fuerte como esa, pero pues es como peor todavía, ¿no? Se van antes de que yo, más chicos, se supone que el ciclo de la vida es que uno como adulto se va antes que ellos. Pero de esta manera también se vale enojarnos y es una parte también importante del duelo, estar enojados.
Si nosotros como adultos reconocemos dentro de la pérdida de una familia que estamos en cierta parte del duelo, también les podemos ayudar a los hijos a que acepten su enojo, a que acepten su ira, a que nieguen por algún tiempo el suceso, pero que al final, después de su tristeza y de todo el dolor, acaben resignados y aceptando lo que es una pérdida. Yo le agradezco mucho que lo compartiera con nosotros. Carmen Castellanos de San Francisco en Coyoacán dice: tengo 3 nietas de 17, 14 y 13 años. Hace 1 año y medio falleció su papá después de una diabetes, pero la relación con las niñas fue mala, especialmente con la más chica. Un poco antes de que él falleciera mejoró algo la relación y la niña aún no se repone de la pérdida. Desde entonces tiene crisis y se niega a ver a un terapeuta. ¿Me puede dar su opinión, Nelly? Pues era lo que decíamos, esto es un duelo complicado. Encima de que el papá fallece ya había un problema anterior, a lo mejor no se llevaban bien, no sé si hubo violencia en casa, entonces esto todavía agrava el problema. Entonces en este caso yo creo que es importante dejarla que esté enojada por un tiempo, sí hablarlo en casa, porque no sé qué digan en esa casa, ¿no? Que lo traten y que busquen la ayuda que se necesite. Muchas gracias. Bueno, así les gusta, ¿verdad? Que me quede calladito. ¿Sí te gusta o no, Héctor? ¿Verdad que sí? Sí. ¿A ti, Nelly? Claro. La ¿verdad que me quede calladito? De todo, que interactúe también el licenciado es muy enriquecedor. Pero ya cuando es la voz del auditorio, le cedemos el micrófono a Héctor Gamper y me gusta mucho. Felicidades, mi querido Héctor, en locución cada vez lo haces mejor, cada vez lo haces con más entusiasmo, con más tino, y por eso ya ni me meto. Pero me meto sí nada más para agradecerle a nuestro ingenierazo querido Jorge Alonso, que anduvo de vacaciones, lo extrañamos por aquí. Qué gusto, Jorgito Alonso, que descansó sus vacaciones haciendo adobes, ¿no? Muy bien, pintando la casa y haciendo arreglos. Muy bien. Hasta mañana. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores. Y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.